Mi prometida me dejó por un rapero la noche antes de nuestra boda. Ahora está suplicándome que la acepte de vuelta. Después de que él la usara y la dejara varada. Yo tenía 32 años y pensaba que había encontrado a la persona indicada. Sara y yo habíamos estado juntos durante 6 años. Y estábamos a días de casarnos. Nos conocimos a través de amigos justo después de la universidad. El momento era perfecto. Y conectamos de inmediato. Ella era encantadora, inteligente, y sabía cómo cautivar una sala. Tenía esa forma de ser que la hacía parecer casi más grande que la vida. Y me sentí atraído por su energía. Al mirar atrás me pregunto si estaba más enamorado de la idea de ella que de la realidad. Nuestra boda estaba planeada para ser pequeña. Solo amigos cercanos y familia en la playa. Exactamente como ella siempre había querido. La noche anterior tuvimos una cena de ensayo con todos nuestros seres queridos. Pero ella estaba distante. Distraída. Siempre en su teléfono. Cada pocos minutos salía. Diciendo que necesitaba atender llamadas importantes. Lo atribuye a los nervios. Todo el mundo dice que el estrés de la boda puede contigo. ¿Verdad? Así que lo ignoré. Pensando que se calmaría por la mañana. Alrededor de las 10 de esa noche se volvió hacia mí y dijo que necesitaba aire. Volveré enseguida, prometió. Pensé que solo necesitaba un momento para ella misma y la dejé ir. Pero ese momento se convirtió en horas. Y cuando aún no había regresado por la madrugada, el pánico empezó a instalarse. Le envié mensajes. Llamé. Y no obtuve respuesta. Su familia estaba tan confundida como yo. Y sus amigos no tenían idea de dónde se había ido. Todos estábamos esperando. Preguntándonos. Esperando que volviera por la puerta. Era pasado el mediodía. 1 hora después de que debía estar caminando hacia el altar. Cuando finalmente recibí un mensaje. No puedo hacer esto. Decía. Eso fue todo. Sin explicación. Sin conversación cara a cara. Solo un mensaje. Se había ido. La ceremonia estaba en ruinas. Los invitados me consolaban. Y sus padres estaban furiosos y avergonzados. Todos volvimos a casa ese día sin respuestas. Solo una extraña sensación de vacío. Como si alguien hubiera arrancado el futuro que pensaba que estaba a punto de tener. Pasaron días. Y todavía estaba en una especie de aturdimiento. Apenas funcionando. Tratando de procesar todo lo que había sucedido. Entonces de la nada un amigo me envió una captura de pantalla que lo reveló todo. Era Sara. Estaba en Los Ángeles. Divirtiéndose en una fiesta de celebridades. Publicada por todas partes en las redes sociales con un rapero que ella había seguido obsesivamente durante años. Se veía extasiada. Como si no hubiera abandonado a su prometido ni desaparecido en una boda completa. Ver esas fotos. Riéndose y despreocupada mientras yo estaba en casa humillado. Me golpeó fuerte. Y entonces empezó a tener sentido. Esto no fue solo un momento de pies fríos o pánico. Me había dejado por él. Persiguiendo algún estilo de vida de fantasía del que había hablado durante años. Siempre había habido una parte de ella que deseaba algo más allá de lo ordinario. Siempre insinuando una vida más grande. Más emocionante que la que estábamos construyendo juntos. Con retrospectiva hubo señales de advertencia. Sara siempre soñaba con algo más. Algo más llamativo. No estaba interesada en simplemente tener una vida estable y feliz conmigo. No quería ser parte de esa escena de parejas poderosas. Empujaba por esas fotos escenificadas exageradas de nosotros. Cosas que se veían bien en Instagram. Quería la vida que tenían los influencers. Esa que venía con momentos cuidadosamente diseñados y vacaciones extravagantes. Solía pensar que era inofensivo. Solo su forma de expresarse. Pero siempre se sentía como si estuviéramos montando un espectáculo para extraños. Solía hablar sobre el trabajo emocional que ella ponía en nuestra relación. Afirmando que era ella quien nos mantenía juntos. Decía que era ella quien me apoyaba. Como si sus consejos e ideas fueran algún tipo de sacrificio. Cada vez que planeaba algo lo hacía sonar como si me estuviera haciendo un gran favor. Como si una cita o una pequeña sorpresa fuera algo que le debía. Si no igualaba sus esfuerzos con algún gran gesto. Se volvía fría. Como si la hubiera fallado. Comencé a sentir que siempre estaba tratando de compensar una deuda invisible. Como si su amor fuera condicional a lo que pudiera darle a cambio. Luego estaba este extraño sentido de propiedad que tenía sobre mis éxitos. Cada vez que lograba algo. Un ascenso. Una meta personal. Lo que fuera. Encontraba una forma de insertarse en ello. Yo fui quien te impulsó. Decía. ¿O no habrías hecho eso sin mi apoyo? Era como si necesitara tomar crédito por todo. Como si los logros de mi vida de alguna manera también reflejaran en ella. Nunca pensé mucho en ello. Pero al mirar atrás fue otra forma de asegurarse de que supiera que le debía. Tenía reglas para mí que no se aplicaban a ella.
Desde el principio estableció límites estrictos. Especialmente cuando se trataba de otras mujeres. Se suponía que debía mantener las cosas profesionales. No acercarme demasiado a amigas. Y definitivamente no mantenerme en contacto con ex. Mientras tanto, ella se encontraba con viejos amigos hombres. Mantenía contacto con antiguos amores. Y si alguna vez lo cuestionaba, se ponía a la defensiva, llamándome inseguro o acusándome de no confiar en ella. El doble estándar era claro. Pero me convencí a mí mismo de que así era ella. Me dije que todo el mundo tiene sus peculiaridades. Y que no valía la pena causar problemas por ello. Cada vez que tenía un día difícil, ella apenas lo reconocía, desestimándolo como si mi estrés fuera solo parte de la vida. Pero cuando tenía un mal día, el mundo se detenía. Se esperaba que le llevara comida, le diera espacio, me sentara con ella durante horas mientras se desahogaba. Si no atendía sus necesidades, actuaba como si estuviera fallando como pareja. Pero su empatía solo estaba disponible cuando le convenía. No era una relación de pareja. Era yo doblándome hacia atrás para mantenerla feliz. Incluso cuando mis necesidades no parecían importar. Pasaron semanas. Y se corrió la voz de que su nueva relación no había durado. El rapero la había dejado varada. Aparentemente dejándola en un hotel al azar con un boleto de avión de ida a casa. Diciéndole que había sido divertida por un tiempo. Pero que había terminado. La vida de lujo por la que me había abandonado se había desvanecido. Y se había quedado sin nada. Entonces, una noche, justo cuando pensé que finalmente estaba avanzando, alguien llamó a mi puerta. La abrí para encontrarla allí. Luciendo exhausta. Como si acabara de pasar por el infierno. Sin decir una palabra. Pasó junto a mi apartamento. Dejó caer su bolsa y se sentó en mi sofá. Como si todavía tuviera algún derecho a estar allí. La miré. Tratando de procesar lo que estaba viendo. Sé que me equivoqué. Comenzó. Apenas mirándome. Me dejé llevar. No era yo misma. Y simplemente no sabía lo que quería. Continuó hablando sobre cómo se dio cuenta de que la vida que había perseguido no era real. De cómo me extrañaba. De cómo yo era la única cosa real que había tenido. Incluso comenzó a llorar. Como si estuviera tratando de jugar la carta de la simpatía. Esperando que la perdonara. Como si pudiéramos simplemente retomar donde lo dejamos. Me dejaste la noche antes de nuestra boda. Dije. Mi voz calmada. Ni siquiera tuviste la decencia de decírmelo en persona. Me dejaste plantado. Me humillaste. Y te fuiste a vivir una fantasía. Y ahora que se ha derrumbado. ¿Quieres regresar? Su rostro se endureció. Molesta. No le gustaba ser confrontada. Especialmente cuando no tenía el control de la narrativa. Sé que cometí un error. Pero pensé que lo entenderías. Solo necesitaba espacio. ¿Entender? Respondí. Sintiendo una extraña calma sentarse sobre mí. ¿Pensaste que entendería que me dejaras en el altar? Que simplemente esperaría mientras perseguías algún sueño. Se movió. Un destello de frustración en sus ojos. ¿Realmente vas a tirar todo lo que teníamos por un error? ¿Un error? La miré. Sin ocultar el disgusto en mi voz. Esto no fue un error. Sara. Esto fue una elección. Decidiste que no era suficiente. Y me dejaste por otra persona. Y ahora quieres regresar porque no funcionó. Por un momento pensé que se disculparía. Que admitiría que estaba equivocada. En cambio, le dio la vuelta. Como siempre lo hacía. Siempre estuve allí para ti. Dijo. Su tono casi suplicante. Todo lo que hice fue por nosotros. Te apoyé. Te impulsé. Te ayudé a convertirte en quien eres. No me apoyaste. Respondí. Me controlaste. Me hiciste sentir que te debía por cada pequeña cosa. Y ahora que me necesitas de nuevo. ¿Vuelves a llamarlo apoyo? Resopló. Enojada ahora. Su voz goteando sarcasmo. Así que soy esta terrible persona. Todavía estarías en ese trabajo sin futuro si no fuera por mí. Te hice mejor. Y así es como me agradeces. La miré. Sintiendo que finalmente la veía claramente por primera vez. No te debo nada. Sara. Siempre has hecho que esto se trate de ti. De lo que podías sacar de mí.
Y he terminado con eso. Se levantó, agarrando su bolsa. Su rostro retorcido de ira. Está bien. Adelante. Tira todo. Nunca encontrarás a alguien que haga tanto por ti como yo lo hice. Escupió, dirigiéndose hacia la puerta. Me dio una última mirada, casi desafiándome a detenerla. Pero simplemente me quedé allí y la vi irse, cerrando la puerta detrás de ella. Sentí una extraña sensación de alivio apoderarse de mí. Como si finalmente, después de años de doblarme y romperme para cumplir con sus demandas, fuera libre. Después de que se fue, hubo silencio. No fue un silencio vacío. Sin embargo, se sintió pacífico. Como si un peso hubiera sido levantado de mis hombros. El apartamento finalmente era mío de nuevo. No solo el espacio que compartimos bajo sus términos. Por primera vez en años. Podía sentarme en mi propia sala de estar sin sentirme juzgado o manipulado. Sin sentir que constantemente estaba midiendo hasta un estándar imposible. Intentó llamar y enviar mensajes durante días después. Enviando estos largos mensajes sobre cuánto había significado para ella. Sobre cómo estaba lista para arreglar las cosas. Continuaba hablando sobre cómo estaba trabajando en sí misma. Pero cada mensaje tenía este tono subyacente de autocompasión. Como si todavía esperara que jugara el papel del novio paciente y perdonador. Listo para aceptarla cuando ella decidiera que era el momento. Ignoré cada mensaje. No quería involucrarme. Para reabrir esa puerta que finalmente había cerrado. Pasé años envuelto en su dedo. Inventando excusas para su comportamiento. Convenciéndome de que el amor se suponía que debía ser todo lo consumiente. Todo tan intenso. Pero ahora podía ver que el amor no se suponía que debía sentirse como una batalla cuesta arriba constante. Donde una persona tiene todo el poder. Y la otra está luchando por mantenerse al día. Pasaron unos meses. Y la vida comenzó a volverse más fácil. La terapia ayudó mucho. Me di cuenta de cuántas pequeñas cosas había comprometido a lo largo de los años. Cuántos límites había permitido que cruzara porque no quería causar problemas. La terapia me hizo ver que ella. El comportamiento no era normal ni saludable. Era tóxico. Me había hecho sentir que nunca era lo suficientemente bueno. Como si cada logro fuera algo que ella me había permitido tener. Como si cada éxito fuera suyo para reclamar. Comencé a reconectarme con viejos amigos. Personas a las que había alejado o por las que me había hecho sentir culpable por pasar tiempo con ellos. Algunos de ellos habían intentado advertirme sobre ella. Insinuando suavemente que tal vez no era la mejor influencia en mi vida. Los ignoré en ese entonces. Pensando que simplemente no la entendían como yo lo hacía. Ahora podía ver que tenían razón. Una noche me encontré con Sara en una fiesta de un amigo en común. No esperaba que estuviera allí. Pero no iba a irme solo porque ella estaba. Había construido una vida que ya no giraba en torno a ella. Y no iba a devolverle ese poder. Se veía diferente. Endurecida o tal vez simplemente desgastada. Parecía incómoda cuando me vio. Dándome una sonrisa forzada antes de volverse. Era extraño verla así. Ya no era la persona vibrante y magnética por la que una vez estuve tan cautivado. Parecía como si estuviera aferrándose a algo que ya se le había escapado de las manos. Me quedé en la fiesta. Charlé con amigos. Reí y me sentí como yo mismo por primera vez. Ella ya no era el centro de mi mundo. No era la voz en el fondo de mi mente dictándome cómo debía actuar o con quién debía hablar. Solo era otra persona en la habitación. Alguien que había conocido pero que ya no tenía control sobre mí. A medida que avanzaba la noche, una sensación de cierre se asentó en mí. Ella era mi pasado. Una lección aprendida y nada más. No había enojo. Ni amargura. Solo alivio. Finalmente la había dejado ir. Salí de la fiesta con una nueva sensación de paz. Dándome cuenta de que estaba listo para seguir adelante completamente. Había terminado de darle el poder de dictar mi vida. Terminado de dejar que definiera mi autoestima. Solo era otro capítulo en mi vida. Uno que había leído y cerrado para siempre. Al mirar atrás, puedo ver que todo lo que pasé con ella me enseñó algo importante sobre mí mismo. Aprendí que el amor no se trata de control. No se trata de doblarte hasta romperte solo para mantener a alguien más feliz. El amor verdadero no viene con condiciones. Con demandas. Ni con la expectativa constante de que le debes algo a alguien solo por estar con ellos. Pasé años tratando de encajar en su versión del amor. Tratando de mantenerme al día con sus expectativas. Pero ahora finalmente estaba listo para comenzar de nuevo. Para construir una vida que no estuviera definida por las demandas o expectativas de otra persona.
Estaba listo para encontrar mi propio camino. Uno en el que pudiera ser realmente feliz y libre. Y sabía en el fondo que nunca volvería a ese tipo de relación otra vez. Historia 2. Mi exesposa apareció, exigiendo pensión alimenticia después de dejarme por otro hombre. Así que expuse sus mentiras en el tribunal. Y vi cómo su mundo se desmoronaba. Conocí a Amy en la universidad. Era magnética, inteligente, segura de sí misma. Y tenía esta habilidad de hacerte sentir como la única persona en la habitación cuando te hablaba. Me sentí atraído y, antes de mucho, éramos pareja. Nos casamos unos años después, y las cosas parecían ir bien por un tiempo. Pero no pasó mucho para que esa atracción inicial se convirtiera en algo más. No era tanto su confianza como su necesidad de controlar todo. Al principio, eran cosas pequeñas. Me decía qué ponerme. Insistía en planificar cada evento social hasta el último minuto, y tenía opiniones sobre todos con quienes pasaba tiempo. Pero las cosas se pusieron más extrañas después de casarnos. A mí tenía esta obsesión por mejorarme. Era como si pensara que yo era algún tipo de proyecto que podía moldear a su imagen ideal. Un día me entregó un diario y dijo que íbamos a empezar algo llamado un diario de cumplidos. Tenía que escribir 3 cumplidos al día para ella todos los días. Quería conservarlos para poder leerlos y sentirse apreciada. Si alguna vez olvidaba un día, incluso por accidente, se enfurruñaba o me daba el trato silencioso. Luego me decía que no la amaba lo suficiente. Y luego estaba la fase de limpieza espiritual. Se obsesionó con cristales, campos de energía y rituales. Me hacía caminar descalzo por la casa sosteniendo cristales mientras ella cantaba. Decía que necesitaba purgar mi energía negativa por el bien de nuestro matrimonio. No creía en ello. Pero lo hacía solo para evitar sus sermones sobre cómo no estaba lo suficientemente comprometido con su felicidad. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a alejar a mis amigos. Especialmente a los que no le gustaban. Me dificultaba invitarlos. Luego se quejaba de lo inmaduros que eran o de cómo no eran buenos para mi crecimiento. Incluso trató de apartarme de mi familia, diciendo que no la apreciaban lo suficiente o que eran una mala influencia para mí. Poco a poco dejé de traerlos alrededor solo para mantener la paz. Y eso fue solo el comienzo. Amy no solo estaba interesada en controlar a mis amigos. Comenzó a trabajar en mi familia. Especialmente en mi madre y hermana. Mi madre y Amy nunca habían sido cercanas. Así que Amy decidió arreglar eso organizando estos eventos comunitarios donde invitaba a mi familia a ser voluntarios. Se pintaba a sí misma como la nuera devota. Siempre enviando actualizaciones sobre lo mucho que trabajaba para acercar a todos. Incluso les decía a mi madre y hermana que estaba demasiado ocupado para ayudar con estas cosas. Sutilmente haciéndome ver como el distante. Luego se volvía hacia mí y se quejaba del esfuerzo que estaba poniendo para mantener a mi familia conectada. Insinuando que no estaba haciendo lo suficiente. La forma en que torcía las cosas me hacía cuestionarme si era yo quien se estaba alejando. Cuando en realidad era ella quien empujaba a mi familia a verme diferente. Al mirar atrás, me di cuenta de que todo se trataba de control. Quería poseer cada parte de mi vida. Incluidas mis relaciones. El verdadero punto de inflexión llegó cuando descubrí que había estado viendo a alguien más. Al principio trató de negarlo, diciendo que estaba siendo paranoico y sobrepensando las cosas. Pero estaba bastante claro que estaba involucrada con este tipo Rob. Cuando la confronté, ni siquiera intentó disculparse. Simplemente me miró y dijo: nos distanciamos. Y necesitaba a alguien que me entendiera. Se mudó una semana después y se fue a vivir con él. Pero eso no significaba que había terminado conmigo. Aunque estaba viviendo con otro hombre. Dejó todas sus cosas en nuestra casa solo hasta que pudiera llevarlas. Le ofrecí llevar sus cosas a su nueva casa. Pero se negó, diciendo que no estaba lista y acusándome de tratar de borrarla. Así que tenía sus cosas llenando el lugar. Y ella venía cuando quería a recoger algunas cosas. A menudo sin previo aviso. No terminó allí. Amy comenzó a aparecer en mi lugar de trabajo. Trayéndome almuerzo o simplemente pasando a saludar. Actuaba toda amistosa con mis compañeros de trabajo. Como si todavía estuviéramos en buenos términos. Incluso les decía lo difícil que era la separación para ella y cómo estaba tratando de mantenerse fuerte. Era extraño verla interpretar el papel de la exesposa desconsolada cuando me había dejado por otra persona. Después de un tiempo, comencé a salir de nuevo, pensando que era hora de seguir adelante. Pero Amy se enteró y decidió interferir. Un día recibí un mensaje de una mujer con la que había estado saliendo. Me dijo que Amy se había puesto en contacto con ella, presentándose como una exesposa preocupada. Le advirtió a esta mujer que yo era emocionalmente inestable y todavía estaba luchando con el divorcio. Insinuando que no estaba listo para una nueva relación. Incluso mencionó cosas personales que le había contado durante nuestro matrimonio. Torciéndolas para hacerme parecer un desastre.
La relación terminó poco después de eso. Cuando confronté a Amy al respecto, simplemente se encogió de hombros y dijo: te estaba protegiendo de volver a lastimarte. Era frustrante. Pero no sabía cómo detenerla de entrometerse. Cada vez que intentaba establecer límites, encontraba una nueva forma de volver a meterse en mi vida. Justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, recibí una carta de su abogado. Amy estaba exigiendo pensión alimenticia, alegando que había sacrificado su carrera y su bienestar mental para apoyarme durante nuestro matrimonio. Según ella, lo había dado todo para estar conmigo y ahora necesitaba apoyo financiero para volver a ponerse de pie. No podía creer el descaro. Aquí estaba una mujer que me había dejado por otro hombre y, sin embargo, estaba exigiendo que apoyara su estilo de vida. Ella no había sacrificado nada por mí. De hecho, había tomado más de lo que yo podría haber dado. Pero su sentido de derecho no tenía límites y ahora venía por mi dinero. Sabía que no podía dejarlo pasar. Contraté a un abogado. Reuní cada pieza de evidencia que pude encontrar y me preparé para una lucha. Tenía mensajes antiguos, notas de nuestro diario de cumplidos y capturas de pantalla de sus intentos de sabotear mi vida amorosa. Si ella quería arrastrarme a los tribunales, estaba listo para exponerlo todo. El día de la audiencia, entré en esa sala de tribunal sintiendo una mezcla de temor y determinación. Amy estaba allí, sentada con su abogado, vestida como si fuera a una gala de alto nivel. Se veía tranquila, confiada, como si ya hubiera ganado. Cuando llegó su turno de hablar, dio la actuación de su vida. Tenía lágrimas en los ojos mientras le contaba al tribunal sobre sus sacrificios durante nuestro matrimonio, pintándose como una esposa devota que había renunciado a sus sueños para apoyarme. Afirmó que yo la desalenté de trabajar, que la obligué a depender de mí financieramente y que la traté como una sirvienta. Su abogado la respaldó, diciendo que había pasado años siendo mi sistema de apoyo y que ahora merecía una compensación para reconstruir su vida. Entonces fue mi turno. Mi abogado comenzó con el diario de cumplidos. Mostramos al tribunal cómo ella me obligó a elogiarla 3 veces al día. Todos los días. Escribiendo cada uno para que pudiera leerlos y sentirse apreciada. Observé la cara del juez mientras leía esas entradas. Su expresión cambiando de curiosa a ligeramente disgustada. Luego presentamos mensajes de texto donde ella me reprendía por pasar tiempo con amigos que no aprobaba, diciéndome que la avergonzaba y que no estaba a la altura de sus estándares. Compartimos mensajes donde me decía que cambiara de ropa antes de ver a mis amigos porque no le gustaba cómo me veía. El juez la miró claramente, poco impresionado. Luego pasamos a su obsesión con la limpieza espiritual. Describí cómo me hacía caminar descalzo por la casa sosteniendo cristales mientras ella cantaba, alegando que tenía energía negativa que necesitaba ser purgada. Podía decir que el juez empezaba a verla por quien realmente era. Luego vino la evidencia de su intromisión en mi vida amorosa. Relaté cómo había contactado a mujeres con las que estaba saliendo, presentándose como una exesposa preocupada y advirtiéndoles que yo era emocionalmente inestable. Incluso teníamos capturas de pantalla de una de estas mujeres mostrando cómo Amy la había contactado e insinuado que yo no estaba en condiciones de salir con nadie. La confianza de Amy comenzó a quebrarse. Se movía en su asiento, lanzándome miradas de enojo y susurrando a su abogado. Pero no había nada que pudiera decir para refutar la evidencia. Cada punto que presentamos erosionó su imagen cuidadosamente elaborada de esposa abnegada y agraviada. El abogado de Amy intentó salvar la situación, diciendo que estos eran malentendidos menores y que Amy todavía merecía pensión alimenticia por el tiempo que había pasado conmigo. Pero el juez claramente ya no aceptaba sus excusas. Cuando llegó el momento de que el juez diera su decisión, no perdió tiempo. Miró directamente a Amy y dijo que rara vez había visto un intento tan descarado de manipular el sistema judicial para beneficio personal. Señaló su comportamiento por lo que era: un sentido de derecho, puro y simple. Reconoció que aunque la pensión alimenticia estaba diseñada para apoyar a las personas que realmente sacrificaron cosas por sus matrimonios, en este caso, no había evidencia de que Amy hubiera sacrificado algo. De hecho, dijo que la evidencia apuntaba a que ella había usado nuestra relación para su propio beneficio mientras me socavaba en cada oportunidad. No se detuvo allí. El juez luego se dirigió directamente a Amy, diciendo que si continuaba interfiriendo en mi vida personal, ya fuera contactando a personas con las que estaba saliendo o apareciendo en mi lugar de trabajo, sería objeto de una orden de restricción. Quería dejar muy claro que su comportamiento había cruzado la línea y que si intentaba manipularme nuevamente, habría consecuencias legales. Amy se quedó sentada en un silencio atónito. Su rostro una mezcla de shock e ira. Esta era una mujer que había entrado pensando que tenía la ventaja.
Que pensaba que todos sus esquemas y manipulaciones emocionales asegurarían el pago que quería. Pero ahora, con la decisión del juez en el aire, estaba claro que había jugado mal sus cartas y yo gané. El tribunal denegó su solicitud de pensión alimenticia por completo. No solo no iba a recibir un centavo, sino que el juez dejó claro que sus acciones habían sido reconocidas como las tácticas manipuladoras que eran. Le advirtió una última vez sobre mantenerse fuera de mi vida. Y con eso, el caso se cerró. Mientras el juez abandonaba el estrado, Amy simplemente se quedó sentada, mirando al frente. Su abogado ya había recogido sus cosas y estaba tratando de llamar su atención. Pero ella parecía aturdida. Me miró una última vez. Su expresión fría y furiosa. Pero sostuve su mirada sin ninguna duda. Por primera vez, sentí que estaba libre del control que ella había tenido sobre mí durante tanto tiempo. Al salir de esa sala de tribunal, supe que me había quitado un peso de encima. No solo gané en el tribunal. Finalmente recuperé el control sobre mi vida. Amy había intentado hacerme dudar de mí mismo. Controlar mis relaciones, mi familia y mi futuro. Pero ahora no quedaba nada a lo que pudiera aferrarse. Desde ese día, no he sabido nada de ella. Tampoco volvió por sus cosas. No tuvo el valor. Terminé donando la mayor parte de ellas, eliminando hasta el último vestigio de su influencia de mi hogar. Todo el calvario me dejó algunas cicatrices. Claro. Pero he aprendido a detectar los signos de manipulación. Derecho y control. He reconstruido conexiones con mi familia y amigos. Y he seguido adelante con una visión mucho más clara de quién soy y lo que quiero. Para cualquiera que esté lidiando con alguien que intenta controlar cada parte de su vida, solo sepan que no tienen que seguir soportándolo. Manténganse firmes. Reúnan sus pruebas y no permitan que nadie les haga dudar de su propio valor. A veces, la única forma de avanzar es enfrentarlos. Dejarlos desmoronarse bajo el peso de sus propias mentiras y, finalmente, caminar libres.